allí donde tú estás, enciende ese altar, porque Dios hoy trae una palabra de bendición, una palabra de victoria para cada uno de nosotros. Estamos agradecidos con Dios por las misericordias, por tantos favores que Dios hace, y quizás ni nos imaginamos que alcanza a muchas familias, no solamente a las de nosotros, sino vidas que a veces oramos y esas bendiciones se van derramando. Agradecidos con ustedes por estar en sintonía, a los hermanos, amigos, pastores, cada vida que día tras día se conecta en esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, a través de las redes sociales. Allí también tú conéctate, siempre te estamos dando el mensaje, porque de pronto estás por primera vez y es bueno que aprendas a sintonizarte para que Dios hable una palabra a tu vida, dándole la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar para poner nuestras vidas en manos del Señor, aunque ya yo desde bien tempranito puse todo en manos de Dios, porque esa es la devoción de cada uno de nosotros, hacerlo permanentemente. Pero esta palabra que Dios nos regala en este día, la ponemos en sus manos. Padre, te doy gracias en este día maravilloso, Señor de vida. Gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias porque a ti te plació, Señor, que hoy, Dios, pudiéramos, Dios mío, estar en este lugar, Padre, para saber el consejo que tú traes a nuestras vidas, Dios mío. Gracias porque somos vasos en tus manos, instrumentos, Señor, para la gloria tuya, Señor, porque no somos nosotros, sino tú el que direccionas nuestras vidas. Agradecida estoy, Señor, por este momento que me permite, Señor. Es un privilegio saber, Padre mío, que tú, oh Dios mío, llamas a un pueblo, Señor, a servirte, a esparcir esta palabra, que es vida, que es alimento, que es el maná del cielo, palabra que nos sustenta el corazón, nos da fuerza, nos lleva por pastos delicados, Señor. Gracias por todo el bien que has traído a nuestras vidas desde que te conocimos, Señor, porque quizás un tiempo estuvimos, Señor, alejados de ti, y hoy contamos con ese Padre Celestial que nos guía, que nos guarda, que direcciona nuestras vidas, Señor. Pongo tu palabra en tus manos, Señor. Pon en mis labios, Señor, el consejo que cada uno de mis hermanos, de cada oyente, cada amigo, quiera recibir. Aún pastores, vidas que no tengan ese conocimiento, pero tú hoy, Señor, los detienes a escuchar tu voz, Señor, que es el mejor consejo para llevarnos, Señor, por caminos delicados, por pastos seguros, Dios amado. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese amor, Señor, derramado en la cruz, que todos los días tenemos que recordar, Señor, en agradecimiento, Padre mío. Gracias por tu palabra, porque es olor grato para nuestras vidas, Señor. La palabra que nos confronta, que nos advierte, Señor, que nos direcciona para no pecar más, Señor. Nos abandonamos en tus manos, Señor, y te doy gracias. Amén, amén. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Bueno, directo a las Sagradas Escrituras. Vamos a leer aquí en Mateo 11. Mateo 11, esta palabra tiene un título que dice: Los mensajeros de Juan el Bautista.
y leemos la poderosa palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Dice la palabra: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Vemos este pasaje bíblico, un hombre mensajero que fue enviado, porque en el Antiguo Testamento ya los profetas callaron, ya no se escuchaba nada, y ya desde el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús nace, Dios levanta a este hombre con voz de trueno, con voz de trompeta, a Juan el Bautista, un hombre que se distinguía por su forma de predicar y el lugar donde él se sentía bien, que el Espíritu Santo lo había llevado, era allí en el desierto. Figúrese una persona predicando en un desierto. No es fácil trasladarse a ese lugar, pero como era un hombre de Dios y tenía la gracia y tenía el favor de Dios, las personas se trasladaban hasta donde él estaba a escuchar esa voz de trompeta, esa voz de el anuncio del Mesías, la voz del arrepentimiento, de la conversión, y Dios lo usaba en gran manera. Viendo Juan que Jesús ya estaba ejerciendo su ministerio, ya había escogido a esos 12 discípulos, por un momento dudó que si era aquel Cristo que venía a salvar al mundo, y envió, dice la palabra, que envió a 2 de ellos para preguntarle que si él era el que estaban esperando o que quizás había otro. Y inmediatamente Jesús le envía el recado por el que ellos habían ido hasta donde él se encontraba, y les dice que las cosas que oís y veis, que se lo hicieran saber a Juan. Todo lo que el Mesías ya estaba ejerciendo en su ministerio, y le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vemos cómo ya Jesús ejercía ese ministerio y le envía el mensaje al Bautista. Fíjese que en nuestras vidas Dios nos da el ministerio, puede ser de predicación, de evangelismo, o llama a maestros, a pastores, a diferentes actividades. A algunos los llama a ser adoradores, a otros salmistas, y lo que Dios ponga en nosotros tenemos que ejercer. Si Dios te ha dado el don de sanidad, ¿qué haces tú con eso guardado? O si te ha dado el don de liberación, ejércelo, porque en estos tiempos es necesario que sembremos lo que Dios nos ha dado para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay necesidades, hay muertes, pestes, todo lo que acontece en el día a día, y solo
tú y yo podemos llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. No podemos quedarnos callados, no podemos guardar el talento que Dios ha puesto en nuestras manos, porque un día Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos con lo que Él nos entregó. Por eso Él allí le ministra a esos 2 discípulos que fueron a hablar con Él el mensaje que era necesario y darle seguridad a Juan el Bautista para que él también siguiera con ese ministerio. Y dice el 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Fíjese que aquí vemos a Jesús ya testificando de lo que Juan estaba haciendo. Dice, aquí hay una pregunta, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pero que saliste a ver a un profeta, sí os digo, y más que profeta, era más que profeta. Aquí habla de las vestiduras delicadas para reyes, para vidas que de pronto están en un nivel social diferente, pero las vestiduras de Juan eran vestiduras de pelos de camellos, porque el lugar donde él estaba era necesario que vistiese de esa forma, porque el lugar que Dios lo puso a que llevase su palabra era en el desierto. Si Dios te lleva a un lugar de pronto donde todo es ruina, todo es muerte, las cosas no se dan, allí tienes que quedarte a hacer la obra hasta que Dios te dé la orden de que salgas de ese lugar, porque el lugar donde nosotros pisamos de inmediato se convierte en un lugar de bendición, un lugar que aunque haya desierto, en el desierto puede haber flores, puede haber frutos, porque la palabra lo dice, que lo que pisáramos con la planta de nuestros pies será de bendición. Y vemos aquí Jesús confrontando a estas vidas que lo seguían, a sus discípulos que fueron a preguntar si Él era el que estábamos esperando, los que ellos esperaban en ese tiempo. Y dice el 10, porque este es el de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, al cual preparará tu camino delante de ti. Fue enviado por el mismo Dios a preparar el camino del Mesías, a que anunciara las nuevas de salvación para que las personas de esos lugares donde Juan ejercía su ministerio pudieran buscar de Dios, porque no hay una cosa que atraiga al ser humano y que lo convenza como la palabra de Dios, que es martillo, que quebranta la piedra, que da frutos, que estremece la fibra más sensible de un ser humano, porque la palabra de Dios no regresa vacía. No te preocupes si tienes un familiar que quizás es el dolor de cabeza de la familia, que ya se han agotado todas las formas de ayudarlo y no se deja ayudar. No te preocupes, porque cuando Dios cumpla su palabra, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa vida llegará rendido a los pies del Señor, porque la palabra llegará como espada que quebranta, que redarguye, que corrige,
que nos da ese nuevo nacimiento. No pierdas la fe, persevera, créele a Dios porque Él es fiel y cumple su palabra. No importa el tiempo, no importa quizás horas allí derramando tu corazón delante de Dios, viene respuesta de Dios. A veces pensamos de que Dios nos tiene que responder con lo que estamos viviendo y resulta que hay otro familiar que Dios lo llama y lo convierte y se arrepiente. Y eso es debido a tus oraciones y a mis oraciones, porque Dios reparte en el núcleo familiar y fuera del núcleo familiar para demostrar su grandeza, y podemos ver testimonios de familiares convertidos. Todo a su tiempo, todo va llegando. Gloria a Dios. Y aquí el 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Gloria a Dios. Tenían a un hombre sabio, un hombre que el predicar la palabra de Dios retumbaba en esos corazones, y que Dios aquí exalta al Bautista y le da esa gracia y ese favor para que pudiese estar en medio de un pueblo que quizás dudaba, que tenía incredulidad por el tiempo que había pasado, donde no se levantaba un profeta. Y Dios levanta un hombre de Dios para llevar a su pueblo a creer, a que se prepararan para ese Salvador que en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, ya se venía anunciando. Y dicen, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué hermoso saber de que Dios quiere de nosotros que seamos valientes, no valientes para ir a pelear, sino para perseverar, para ganar almas para Cristo, para prepararnos, porque estamos en una batalla espiritual donde está el bien, pero también habita el mal. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser esforzados, valientes y no retroceder, porque muchas vidas llegan a los pies de Cristo y después de un tiempo se devuelven. ¿Por qué? Porque no afirman su fe, no leen palabra, no se refugian en Dios. Cuando viene la prueba no la soportan porque su casa no estaba en la roca. La roca es Cristo Jesús, que nos soporta, que nos mantiene, que nos da vida y esperanza. Y el Señor aquí dice que el reino de los cielos sufre violencia cada día. Cada vez que ganamos un alma para el reino, hay una violencia espiritual donde la tiniebla se rebeldiza porque le hemos quitado un alma, porque se la hemos quitado de las garras del enemigo. Y entonces vienen ataques, vienen pruebas, y es allí donde nosotros tenemos que soportar todo lo que acontezca contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra lo que sea, porque esta es una guerra espiritual. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes las arrebatamos. ¿Cuántas almas tú has arrebatado del reino de las tinieblas? ¿Será que este año estás dispuesto
hacer la obra evangelística, de predicar la palabra de Dios, de que por lo menos en el año te ganes un alma para Cristo, que mes tras mes tú puedas ministrar la palabra y una vida se convierta. Al año hay una multitud convertida, porque ese uno que tú te ganas le predica a muchas vidas y el reino va aumentando cada día más. Pon un propósito en tu corazón. Háblale a Dios, Señor, este año me propongo, Señor, ganar almas para el reino y Dios te traerá respuesta. Pero si tú no buscas a Dios de corazón, si tú no te humillas, si tú no hablas con Dios y le dices, Señor, regálame las almas para tu reino, Señor, para predicar tu palabra, ahí no va a pasar nada. Ni las moscas se te van a aparecer por ahí, porque todo está en el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, aquel Elías que había de venir, gloria a Dios. El que tiene oído para oír, oiga. El que cree esta palabra, que la crea. Y el que no la crea, ese es problema de la persona. Porque Dios da la oportunidad. Dios manda ángeles, manda a sus hijos, manda a personas, inclusive personas que no son ni cristianas, y a veces es de parte de Dios que nos dé un mensaje de alguna forma: no hagas esto está incorrecto, de la forma que Dios quiera hacer, para advertirnos algo, para corregirnos, para darnos un mensaje, y que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios, que estemos sordos a la voz del Señor. Tenemos que vivir una vida plena en comunión con Dios, porque Dios envió a este mensajero llamado Juan el Bautista, y en estos tiempos el Señor nos está llamando a nosotros como mensajeros del reino de Dios. Y si callamos, no estamos haciendo bien la tarea que Dios nos ha encomendado. Dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentáis, porque vino Juan el que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Figúrese, personas que saben cosas pero no las ejercen, que conocen la palabra y no la ponen por obra. Y dice el Señor a través de esta palabra de que vino Juan, le trajo la palabra al pueblo, y que decían que tenía demonios, así como se lo dijeron al mismo Jesús, que tenía demonios. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta muchas veces que la palabra les hable, que los confronte de su condición espiritual, de pecado, de cosas malas que no se deben hacer, y entonces cogen rabia con la persona que les está dando el mensaje. No coja rabia conmigo, ni con el predicador. Es la palabra de Dios. En este caso, te tocará pelear con Dios, porque nosotros estamos leyendo su palabra, hablando del consejo que Dios nos trae cada día a nuestras vidas. Y dice el Señor en el 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea que de Jesús también hablar. Prediques
o no prediques, van a hablar de ti. Si predicas bien, van a hablar. Si tienes un error al predicar, van a hablar. Si haces la obra, van a hablar. Si no la haces, van a hablar. Entonces, ¿qué Dios nos está demandando? Que prediquemos, gústele al diablo o no le guste. No nos interesa porque es la palabra de Dios que da vida, esperanza, que convierte, que confronta al pecador y lo saca del lodo cenagoso, del lugar de perdición, de muerte, donde muchas vidas en estos tiempos están ciegos espiritualmente y no se aperciben de su condición de pecado y salen a hacer cosas malas, cosas que a Dios no le agradan, que quizás Dios por misericordia te está dando el tiempo para que te arrepientas, para que no andes derramando sangre, para que no andes tomando lo que no es tuyo, que quizás entras y sales de una cárcel porque ya lo has cogido como hábito, porque allá tengo las 3 comidas, voy y vengo y no me importa porque no hay temor de Dios, no hay temor por esta palabra y Dios hoy te confronta, el Señor hoy quiere que detengas tus pasos que corren a hacer el mal, que no derrames más sangre, que te alinees con Dios, porque tú no sabes si el día de mañana vas a abrir los ojos y hay un lugar de tormento, un lugar que día y noche la persona es atormentada, donde el gusano no se muere, un lugar espantoso donde nadie debiese de ir, pero hay vidas que deciden hacer el mal y no les importa ir a ese lugar porque no saben ni tienen idea lo que está allí por acontecerles por no buscar de Dios. Cuántas vidas se les ha predicado, se les ha dicho, les han visitado, en la calle Dios está puesto hermanos para llevar la palabra, quizás en una cama, en una cárcel, en cualquier lugar debajo de un puente han ido los hermanos a llevarte la palabra y tú persistes en lo malo. No, ya es el tiempo de que te detengas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que visitar esos lugares. No es solamente estar en las 4 paredes, en el confort. Voy, vengo, bonito estar con los hermanos, me reúno los domingos, me reúno entre semanas, los servicios, los ayunos, hago las vigilias, pero ¿qué hay de la obra del Señor? Hay que trabajar para el reino, hay que hacer la obra del Señor y más en estos tiempos. Y Dios está demandando a su pueblo a servirle, porque los mensajes últimos que Dios está dando es de ir y hacer la obra de Dios, sembrar almas para el reino, poder llevar a los pies de Cristo al perdido, aquel que no tiene esperanza de nada, aquel que fue desahuciado por la ciencia médica, al loco que está quizás en un sanatorio donde ya la medicina dice que con tratamiento es la única forma de controlarlo. Y tú tienes el don para que al orar por esa vida sea libre. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó un día? El Señor nos está demandando, así como el Bautista no tenía que ver el lugar donde Dios lo había puesto, en un desierto. En un desierto la vida no es fácil. Allí se encuentran animales ponzoñosos. La tierra no es fácil estar en un desierto. De noche hace frío, de día mucha calor.
es un lugar que no se puede vivir bien. Y ahí estaba este hombre, el Bautista, sirviéndole al Señor, a ese Cristo Salvador, a ese Consolador, al Paracleto divino, el Espíritu Santo que ya moraba en él, que ya lo inquietaba hacer la obra del Señor. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Nos dio la salvación, vida eterna, nos dio los dones, nos está enseñando, nos dio el bautismo en lengua, y todo lo que le pedimos, hasta bienes materiales, y nosotros ahí estancados, gordos de palabra, sin llevar este mensaje, sin predicar esta palabra. Dios está demandando a su pueblo en estos tiempos, porque las almas se están perdiendo. Nosotros somos los heraldos, los voceros de Cristo, para llevar esta palabra a todo lugar, a todas las naciones. Gloria a Dios. Y mira aquí en el 21, donde el Señor habla también, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque así en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Fíjate que estas ciudades no aceptaban que los ministros de Dios fueran a ese lugar. Se perdieron de esos milagros, de esas sanidades, de esas liberaciones. Y aquí hay un ay. Es como una advertencia que Dios hacía a estas ciudades. Y así hay lugares en esta tierra donde el evangelio no es permitido que nadie entre. Le quitan hasta la vida a un hombre o una mujer de Dios. Los encarcelan, los matan para que no entre la palabra de Dios, porque allá el que está entronado es el diablo. Y la gente sigue esa línea y le festeja su fiesta y hace todo lo que quiere. Por misericordia Dios no ha matado a más de uno en esta tierra, porque les da la oportunidad. Gente infiltrada en el pueblo de Dios haciendo daño, la tiniebla trabajando al pueblo de Dios, y mucho pueblo no se da cuenta que tiene a la bruja, al gnóstico al lado, al mentalista. ¿Por qué? Porque se ha perdido el discernimiento de espíritu, y Dios quiere que te despierte, pueblo, que te levantes a visionar, a mirar lo que está en tu entorno. ¿Por qué muchos hermanos se están apartando? ¿Por qué la gente no quiere nada con Dios? Quizás porque a nosotros nos falta disponer nuestro corazón para servir y sembrar al reino de Dios. Es necesario de que nos levantemos a llevar esta palabra que convence al pecador, la única palabra. Hay vidas que cuando uno les empieza a hablar de esta palabra, se quebrantan, que tienen renombre, que hicieron, que mataron, lo que haya sido. Pero esta palabra quebranta al corazón más duro que tenga la persona. Es una palabra que es martillo, que quita la piedra que está en el corazón. Y muchos se han dormido, se han quedado, yo voy, yo vengo, y yo no tengo más que nada que ver con el que se perdió. No, Señor. Dios nos demanda de la indolencia, de tener ese corazón duro, porque a veces decimos, la gente no busca de Dios, tiene el corazón duro, y más duro a veces lo tenemos nosotros, que no nos condolemos de ver a una persona haciendo lo malo y que nosotros ni siquiera le digamos, hijo, ven acá,
hay un camino de salvación y hay un camino de condenación. ¿Te gustaría que yo te hablara de Jesucristo? Así tenemos que meternos directamente, sea quien sea, el cargo que tenga. Así sea un cargo público, así sea el delincuente más reconocido, donde sea. Tenemos que llevar esa palabra, porque Dios es Dios. Y yo no conozco a otro Dios que esté por encima del Dios Altísimo. Y nosotros como sus hijos, nos toca. Si el Bautista hablaba con propiedad, con voz de trueno, era una palabra que el mismo gobernador de ese tiempo le retumbaba la palabra y tenía miedo de tomarlo y encarcelarlo, hasta que lo pudo hacer seducido por una mujer mala. Pero él sabía que se estaba metiendo con un problema con el reino. Y vemos aquí Dios, el mismo Jesús, testificando de las maravillas que hacía el Bautista y hablando de esas ciudades donde se habían perdido, de que los milagros, que las sanidades, que no era un pueblo que se humillaba, y Dios quería humillación de esos pueblos, y estos pueblos eran malos, perversos, altivos, su corazón estaba alejado del Dios Altísimo. Y dice el 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Imagínense. Había gente perversa en esos lugares. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, que eran lugares de lo peor, lugares donde el pecado olía a trapo de inmundicia, donde nuestro amado Salvador Jesucristo menciona a estos lugares, a estas ciudades, porque no se arrepentían. Esto había llegado tanto como trapo de inmundicia a la presencia de Dios, que Jesús los menciona y compara a Sodoma, que el castigo sería más tolerable. O sea que en esas ciudades había de lo peorcito. Entonces, ¿qué haces tú yendo y viniendo sentadito? Yo vivo para Cristo, pero no hago caso a lo que el Señor me está mandando a hacer. Y terminamos diciendo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los, gloria a Dios, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Qué bendición que Dios nos haya dado los dones, los talentos, la palabra revelada a sus hijitos, y que hay muchos hijitos desobedientes que no quieren llevar esta palabra, que prefieren huir al llamado que Dios nos está haciendo en estos últimos tiempos, donde la venida de Cristo está a la puerta. Entonces, amados hermanos, amigos, ministros, pastores, a predicar esta palabra, a llevar este mensaje. Si Cristo lo hizo, Cristo no pidió un avión para salir a predicar, ni pidió un hotel 5 estrellas, a pie, con sandalias, con las mismas vestiduras,
Allí iba a pueblos, a sinagogas, a lugares apartados, a llevar esta hermosa palabra. ¿Cuál es el problema que tiene el pueblo hoy en día? Que si no me dan el viaje de ida y vuelta y si predico con milagro o sin milagro, no voy. Prepárate, porque estás en problema con Dios. Así que los insto, mis amados hermanos, a seguir predicando, a llevar las nuevas de salvación, a no quedarnos allí rendidos donde el diablo nos tiene. Duérmete, niño, duérmete tú, antes que venga el currucucú. Te coge el diablo dormido y nos saca del camino. Y el infierno está calientico esperando a la gente que se quiere ir para allá. Así que ánimo, seguimos adelante, que Dios levante esos mensajeros como levantó al Bautista, que levante a esos Pablo, a esos Timoteo,